Caso penal Miguel Castro Castro versus Perú. Este caso fue remitido a la Corte en el 2009, sin embargo fue en 1992 que el Estado peruano fue acusado por genocidio. En Perú, entre los años 1980 y los 2000 se vivía un conflicto armado interno iniciado por grupos armados no estatales. Los hechos del caso empiezan con la operación Mudanza 1, que entre los días 6 y 9 de mayo de 1992, efectivos de la Fuerza de Seguridad entraron a los pabellones 1A y 4B, pabellones ocupados por internos acusados por terrorismo, y tras detonaciones sucesivas abrieron huecos en el techo para disparar. Estos efectivos utilizaron armamento de guerra y el uso excesivo de la fuerza para controlar el penal. A consecuencia de esto se dio 41 fallecidos y varios heridos. Las responsabilidades del Estado peruano fueron la vulneración del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, tanto de los internos fallecidos y de los que sobrevivieron como de sus familiares, basándonos en el principio de no discriminación e igualdad, ya que estos internos eran del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Las reparaciones dictadas por parte de la Corte fueron 3: las indemnizaciones dinerarias, tanto para las víctimas sobrevivientes como para las familias de los fallecidos, las medidas de satisfacción, tales como asistencia médica gratuita, y las reparaciones simbólicas, como la publicación de la sentencia en un diario. En el caso penal Miguel Castro Castro versus Perú, para poder afirmar que nos encontramos ante un grupo oprimido, deben existir al menos alguna de las 5 categorías enumeradas por Iris Marullón, quien nos ha aportado una sugerente visión de la opresión como causas de las injusticias sociales, denominadas las 5 caras de la opresión, para lo cual hay que distinguir entre dominación y opresión. Por un lado, dominación hace referencia a las normas institucionalizadas que limitan la autodeterminación, es decir, leyes aprobadas en libertad que ponen trabas a la conducta para una convivencia pacífica. Por otro lado, la opresión tiene carácter estructural, es decir, es la condición social de la justicia. En muchos casos, la opresión se entiende como una acción que se realiza intencionalmente en contra de un grupo. Sin embargo, es algo más amplio. Opresión también es aquella acción que sufren algunos colectivos de manera sistemática por el hecho de pertenecer a ellos. Young nos dice que son 5, entre las cuales se encuentran la explotación, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural y finalmente la violencia. En primer lugar está la explotación, misma que se entiende como el acto de usar el trabajo de las personas para producir ganancias y no compensarlas de la manera justa. En ese sentido, Young considera que la mujer sufre en cuanto grupo un tipo especial de sometimiento en el que se ve desposeída de su poder a favor del dominio masculino, es decir, explotación sexual. En segundo lugar se encuentra la marginación. Por marginación entiende Young aquellas situaciones en las que el sistema no quiere o bien no puede utilizar a ciertos individuos que quedarían excluidos de la participación útil en la sociedad. Esto conlleva además la privación de condiciones culturales, prácticas, ideologías, entre otras características propias de un colectivo o individuo que lleva al grupo fuera de los límites de la sociedad, extramuros, de manera que viva sin beneficiarse de lo común. En cierto modo, esto se podría decir que es peor que la explotación, porque la sociedad ha decidido que no quiere o bien no puede utilizar a estas personas ni tan siquiera como mano de obra. En tercer lugar encontramos a la carencia de poder, es decir, significa estar sometido por la clase dominante condenado a recibir órdenes. Y esto expresa Young que es algo que generalmente no se limita a lo laboral, sino que los profesionales gozan de una respetabilidad de la que en pocas ocasiones pueden disfrutar quienes ocupan los cargos menos valorados, ya se traten de miembros de minorías raciales, sexuales, entre otras. En cuarto lugar encontramos al imperialismo cultural, misma que es una especie de opresión que conlleva la universalización de las experiencias y los valores del grupo dominante socialmente, quien proyecta sus propias experiencias como representativas de la humanidad en su conjunto. En este sentido, las perspectivas de los grupos minoritarios, en cambio, se volverían invisibles. Finalmente, la violencia. Young afirma que lo que hace de la violencia un fenómeno de injusticia social y no solo una acción individual moralmente mala es su carácter sistémico, su existencia en tanto práctica, por lo cual no debemos entender exclusivamente como violentos los actos mismos de opresión y de agresión y de humillación de los individuos, sino en la posibilidad misma de que en función de su identidad de grupo estos individuos sean vejados socialmente. En este caso existió tanto marginación social como geográfica, donde el gobierno peruano de Alberto Fujimori, de manera arbitraria, separaba de la sociedad y encarcelaba a personas que tenían ideologías políticas que iban en contra del gobierno.
Al marginar a los opositores políticos del resto de la sociedad, estos se encontraban totalmente indefensos ante el Estado e incomunicados con el mundo exterior. De esta manera, el gobierno pudo torturarlos mediante técnicas que incluso hasta el día de hoy no se conocen a plenitud, y en 1992, cuando se dieron los ataques en contra de los detenidos de la prisión Miguel Castro Castro, dirigidos en particular a un ala de la prisión que era utilizada para albergar a detenidos políticos, el gobierno aprovechó que tenían marginado dentro de un espacio territorial delimitado a sus opositores y realizó ejecuciones extrajudiciales selectivas que concluyeron en la muerte de 50 personas. En el caso Castro versus Perú, podemos constatar que existe una presión por parte del Estado, ya que el operativo no fue notificado a las autoridades del penal. Mudanza 1 se inició cuando efectivos de las fuerzas de seguridad incursionaron en el pabellón 1. Mediante 3 detonaciones sucesivas, abrieron huecos en el techo para iniciar disparos. El uso de la fuerza fue el único medio empleado para el control del orden en el penal. Cualquier otro medio alternativo previo a utilizar cualquier tipo de violencia, ya que este debería ser el último mecanismo para la resolución de una perturbación del orden, no fue utilizado. Ello se comprueba con el rechazo expreso del Estado a la intervención de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuyos representantes ofrecieron mediar en el conflicto. Carencia del poder por parte de las víctimas. Las violaciones de derechos humanos se dieron a razón de que, dentro del país, existía un conflicto armado interno entre el Estado y grupos subversivos, es decir, grupos que buscaban alterar el orden social. La Corte llegó a la conclusión de que no hubo el supuesto motín que se alegó para la defensa de los causantes de violar los derechos, por lo cual el actuar fue ilegítimo y fue realizado con la única finalidad de matar a las personas privadas de la libertad. Además del genocidio, se concluyó que algunas víctimas tuvieron el abuso sexual y se les restringió la ayuda médica, lo cual hizo que el número de muertes aumentara. Las autoridades usaron como primer recurso el uso de disparos a matar para el supuesto control de las víctimas, que incluso se había rendido y dicho que saldrían si presentara oposición. El peritaje realizado reveló que las armas usadas eran de nivel militar y que fueron disparos con el único fin de matar, no fueron de advertencia ni por control. También existe una violación al derecho de acceso a la justicia, ya que el proceso judicial no abarcó la totalidad de los hechos violatorios de derechos humanos analizados en la sentencia, y el Estado debe y tiene el deber de no dejar impunes crímenes de lesa humanidad. Y finalmente, me gustaría destacar un límite victimario que hace la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ya que no toma como víctimas a las personas que fueron agredidas y que se consideren que pertenecían a organizaciones subversivas. Muchas gracias.